Amigos emprendedores, volvemos esta vez para conversar sobre algo que preocupa mucho al Perú. Hemos visto las noticias y se habla que la mayor preocupación del nuevo gobierno de la señora Fujimori va a ser el tema del agua que trae el Niño y el despliegue de catástrofes que esperamos que no sean grandes, pero de todas maneras va a haber un impacto en la agricultura, no solamente por el agua que puede venir a raudales y arrastrar áreas de terreno, sino también el calor que tiene una repercusión inmediata en la floración y consecuentemente en la cantidad de fruta que se va a obtener en cultivos. Aunque no hubiera agua, ya el Niño tiene su impacto. Y también en las lluvias que van a afectar en algunas zonas con mayor fuerza, sobre todo en zonas de menor desarrollo. Estamos hablando de Morrope, Íllimo, Jayanca, Pacora, hasta Olmos, ¿verdad? Y en esas zonas, además de la lluvia, se forman unas lagunas importantes, inmensas, que son temas que hay que seguir trabajando y que merecen nuestra atención. Hoy vamos a concentrarnos para hablar del agro y cómo este calor que viene afecta a los cultivos. El último fenómeno Yaku afectó terriblemente, por ejemplo, la producción del arándano. Se obtuvo el 50% del rendimiento por planta, consecuentemente por hectárea, de lo que esperaba obtenerse. Entonces, en vez de tener 350.000 toneladas, se lograron 200.000 toneladas el año 23-24, campaña 23-24. Pero se compensó por el precio. Por la ley de oferta y demanda, a menor cantidad los precios suben. Pero eso no significa que haya un impacto en el volumen, porque los clientes tienen compromisos no de pagar más caro, sino de abastecer su mercado. Y eso se abastece con cantidad. Igual seguramente se van a afectar y se afectan los cultivos de palta, los cultivos de pitahaya que hay en la zona, indudablemente los mangos, los limones, todo se afecta. Y los frijoles también, que es un tema que conozco con mayor fortaleza. Entonces, para conversar de la prevención y las acciones que podríamos tener en esta zona del norte del Perú, hemos invitado al ingeniero Dante Aguirre, ingeniero industrial, que está trabajando en la zona de Jayanca, en campos, en cultivos, y tiene 6 años trabajando en la zona. Y tiene la experiencia de su juventud para captar espacios, sucesos y proyectar acciones, y además que ha vivido en la zona con el último gran fenómeno del Niño costero, el Yaku, que también nos impactó tremendamente. Bienvenido, Dante, ¿cómo has estado? Ingeniero, muchas gracias. Buen día. Entonces, has vivido tú en Jayanca el último gran evento del Niño, el Yaku. Así es, ingeniero. Estuve ahí trabajando ya como jefe de fondo en una empresa. Nos afectó mucho en lo que es el tema de producción en sí. También afectó mucho lo que es la parte logística, la parte operativa, también la parte del personal en campo, porque no podían trabajar. Los empleados mayormente son de la zona, ¿no? Son pobladores cercanos y tampoco podíamos transportarlos, entonces afectó en global a todos. O sea que ese Niño, que fue una sorpresa, no se esperaba, sí, ¿no? No se esperaba que fuera tan impactante. ¿Cómo, en el fondo que tú trabajas, cuál fue el daño que causó? El daño más directo. El daño directo fue en la producción, principalmente. Justamente como no lo esperábamos, estábamos en temporada productiva, que era la campaña de producción. Tenemos la fruta ya lista para cosecha y las lluvias constantes generan enfermedades, por ejemplo, pudrición, botrytis, afectan en sí al cultivo. En esa temporada manejaba pitahaya, actualmente también manejo pitahaya, y generaba también aborto de los nuevos botones florales, no había cuajo de flor. Entonces, o sea, aborto floral, no cuajo. No cuajo de flor, sí, porque el polen se humedecía por la lluvia, entonces no cuajaban, las abejas no podían llevar polen para hacer autopolinización. También no podíamos sacar la fruta que ya estaba en campo, porque la logística pues fue impactante la lluvia. Exactamente. Sí. ¿Hasta qué nivel de altura recuerdas haber vivido? Sí, claro. 30 centímetros, 40 centímetros, sí. Como lagunita. Exactamente, como lagunas. Pero eso también nos dejó un gran aprendizaje. Actualmente ya estamos preparados ya para afrontar un nuevo fenómeno. ¿Por qué? Porque ya nuestros campos que hemos diseñado tienen una implementación, por ejemplo, de camellones, donde podemos aislar las raíces
en partes altas del suelo. Entonces la lluvia, si que tiene un pequeño encharcamiento, pues está en la parte baja. Y también la lluvia nos ayuda a lavar las sales en sí en campo. Y nuestra raíz, nuestro bulbo radicular, pues está separado, ¿no? Y está protegido. Eso es en parte de planificación, en parte de desarrollo en campo. También hemos elaborado un reservorio, que almacenamos agua, en el caso se malogre un generador, se malogre una bomba, ya tenemos agua almacenada para poder regar y usar. Algo me comentabas antes de ingresar que sugerías también aprovechar este exceso de agua para juntar, para colectar y guardar agua para otros momentos. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo propones desarrollar ese acopio? Claro, el acopio principal que hacemos nosotros es en reservorios y también en geotanques. El real geotanque es pues un costo menor, ¿no? En volumen de agua, y puedes aprovecharlo ya en temporada seca. En sí. O en el caso, por ejemplo, para agricultores que pues... Geotanques, explícanos un poco cómo es el geotanque. Geotanque es principalmente una especie de geomembrana con alambre, que tú lo puedes instalar, es muy fácil de instalar, lo instalas al costado de tu campo, es movible, normal, haces no tiene una efecto. Piscinita. Exactamente. Y ahí pues almacenas agua. Con geomembrana. Con geomembrana. El tamaño es de lo que puedas pagar la geomembrana. Exactamente. Puedes hacer de 100 metros cuadrados o 500. Depende del volumen que tú requieras para campo, ¿no? Pero cuanto más agua tengas, mejor. Nos conviene a todos, más agua es mucho mejor para todos en sí en campo. Entonces por ese lado, pues... ¿Y qué pondrías? Haces el hueco igual cuando uno siembra y cosecha agua en las alturas, también hace unas grandes pozas con tractor y pones la geomembrana cuando llueve, captas esa agua. Lo mismo hacerlo a nivel de costa. Claro, eso es un reservorio en sí, pero ya un geotanque va en la superficie nada más, instalado. Es como una piscina prácticamente, que tiene una duración pues de muchísimos años. Pero también es accesible a hacer una excavación y pues tener un reservorio, ¿no? O sea que tú puedes poner un tanque al costado, ya hecho, claro, ya exactamente. Hechizo. No necesitas hacer huecos, sencillamente comprarte la piscina. Exactamente, ese es el geotanque que se usa en medio agrícola actualmente. Interesante. Sí, y solamente es eso, la piscina bordeada, no se pone nada encima. Puedes cubrirlo por un tema de algas en sí, pero ya luego tú lo bombeas mediante riego tecnificado, por ejemplo, al campo, y eres eficiente con el recurso hídrico que estás manejando. Okay, y también, por ejemplo, lo que aprendimos es el tema logístico y operativo en el fenómeno del Yaku. Nosotros manejamos todas nuestras operaciones por Jayanca, pero hubo el desborde del río, la Leche, entonces tuvimos que, pues, todas las operaciones pasarlos ya por Morro, que había acceso y pudimos pues sacar toda nuestra cosecha y no nos afectó tanto. Oye, Dante, me has hecho recordar una época, no sé si lo he comentado en este programa, pero en una época yo estaba al frente de mi empresa agroexportadora en Chiclayo. Nosotros hacemos siembra por contrato, apoyamos a los agricultores de la zona, Íllimo, Pacora, Jayanca. En Jayanca se habla mucho de la lenteja. Sí, claro. Pocho Velázquez ayudó al desarrollo de los cultivos de lenteja en Jayanca. Y teníamos pues el problema del niño del 97, 98, no había nacido todavía seguro. Pero entonces, ¿qué hacer? Porque si no siembras, en el caso nuestro, no es un cultivo perenne, es un cultivo que siembra y espera su cosecha a los 5 meses. Si no siembras, no hay frijol. Y si no hay frijol, no hay plata para pagar las planillas, la planta tiene que parar. O sea, era una decisión muy difícil decir, esperemos que termine el niño para sembrar. Así que, pensando y conversando, me decidí a sembrar en pleno momento del niño. Poco para que nos haga recordar, y yo también recordar, llueve fuerte y luego para la lluvia. Sí. ¿Por cuánto tiempo para la lluvia? Llueve intensamente entre 1 mes a 2 meses en la zona de Jayanca. Ya. En el Yaco llovió 1 mes intensamente. ¿Sin parar? Sin parar, sí, todos los días, la lluvia constante. Sí, terrible. la lluvia era constante. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y torrenciales, eran lluvias torrenciales constantemente. Pero luego ya tú tienes agua en el río que viene constantemente durante 2 meses más. Entonces ese recurso podrías extraerlo a reservorios y pues también Pero en mi usarlo. caso te cuento, Dante, porque te sirva también de lección. En mi caso dejaba de llover. Claro. O sea, deja de llover, termina de llover intensamente 12 horas, deja de llover y ahí sacaba los tractores a sembrar. Porque el frijol de palo, igual que cualquier otra leguminosa, prende y ya se mantiene, pese al agua, ¿verdad? Sí, las leguminosas tienen esa propiedad y cuando acabó la lluvia, cuando acabó el niño, comenzó a florear en forma adecuada y tuvimos producción anticipada que no tuvo Ecuador,
que es el gran competidor. Entonces estos aspectos también de mercado, de posicionamientos, son importantes considerar en estas circunstancias previas al niño. ¿Qué sugieres tú? ¿Qué has sugerido a tus vecinos que siembran pitahaya para prepararte entonces mejor para este momento? Claro, lo que sugerimos como empresa en sí es que los agricultores pues tengan cultivos de corto plazo para aprovechar la temporada de humedad, porque la tierra de la zona en Jayanca es una tierra que conserva mucha humedad. Ah, buena Entonces, tierra. conservar la humedad en la tierra con cultivos a corto plazo, alfalfa, leguminosas, que les pueda dar ganancias también a ellos en la temporada. Y también aprovechar pues todo lo que te genera en sí las lluvias torrenciales, ¿no? Por ejemplo, te genera mucha maleza. Lo puedes usar también como mulch para cubrir tus cultivos perennes, como mulch, como una alfombra para cubrir la parte del radicular de las plantas, porque nosotros lo usamos en campo para cubrir la parte de la pitahaya también. Bueno, aquí nuestro gran amigo Dante nos sugiere, amigos del norte, desde la Libertad, seguramente quizás Ancas, que va a tener el impacto de la lluvia, estar atentos a la humedad remanente, sembrar cultivo de corto periodo vegetativo, como frijoles, por supuesto, claro, y también como forraje. Nos interesa mucho porque cuando hay agua fuerte en el norte, hay poquísima agua en el sur. El sur más bien adolece de agua, vienen las sequías, viene la pobreza, no hay alimento para el ganado, se vuelve flaco la vaca, se pierde. Entonces creo que podríamos, y te invito Dante a pensar como empresario que también eres ahora, la posibilidad de aprovechar esta humedad para hacer forraje y que luego puedan comercializar, porque ustedes son empresarios, no solamente son pitajayeros, son empresarios y el empresario tiene que estar atento, el emprendedor tiene que estar atento a ver qué podemos hacer. Y entre eso lo que podemos hacer, te invito a que conversemos luego sobre el forraje como una actividad complementaria a los cultivos que en este momento se están generando alrededor del niño. ¿Qué opinas? Excelente, ingeniero. Siempre es bueno tener información nueva para nosotros poder inculcar en la zona, porque allá en la zona de Jayanca y toda la zona pues son agricultores que se dedican principalmente al... Hay productores arroceros también alrededor de Jayanca. Sí. ¿Y qué hacen con la cascarilla de arroz? ¿Cómo la recogen? Nosotros, pues, la cascarilla de arroz principalmente la usamos como parte de materia orgánica para nuestros cultivos. Queda ahí. Sí, como materia orgánica. Si queda ahí fijo, o también lo llevamos pues a cultivos perennes, ¿no? Como pitahaya, como palta, y lo usamos como materia Muy bien, orgánica. Dante, ya nos piden que cortemos, volvemos en la próxima intervención en Pocho el Emprendedor. Emprendedores de todo el Perú, estamos nuevamente conversando con Dante Aguirre, ingeniero industrial de Trujillo, trabajando ahora en Jayanca, y nos está contando sus experiencias en el niño yaco anterior. Y algo que me ha llamado la atención, que conocía por mi experiencia en el campo, pero que creo podría ser un importante aporte para todos los que tienen vinculación con el agro, o hacer una nota también, Dante, te desafío una nota periodística para que se enteren los agricultores del norte peruano, que esa humedad remanente que van a tener alrededor de la palta, de la uva, ¿no es verdad?, de la pitahaya, de los cultivos en general del norte peruano, pueden cubrirse de este manto de leguminosa, siembras leguminosas que son baratas, aprovecha la humedad para no gastar en el riego, que tú lo has llamado el mulch. Exactamente. Explícanos concretamente qué es el mulch entonces. El mulch es, bueno, podemos sacar leguminosas, podemos sacar de la misma maleza de la zona en realidad, y lo que buscamos es generar... Pero hay que sembrarla, ¿no es verdad? Claro, sí. Siembra los frijoles en todo el área, entonces ya no solamente en el surco, sino que lo tiras en todo el espacio que quieres cubrir. ¿Cuál es la ventaja de esta maleza para el cultivo permanente? Ya, la ventaja principal es que tú logras cubrir toda tu zona radicular y evitas que la humedad, bueno, logras que la humedad se conserve mucho más tiempo, que no haya transpiración constante. Entonces, conservar la humedad, pues, permite regar, pues, después, a muchísimo tiempo. O sea que yo tiraría frijoles alrededor de todos mis árboles.
Si tengo cuántas plantaciones de cuántos árboles por hectárea de palta. Nosotros tenemos 200, 300 en palta. En Pitahaya tenemos 2.500, 3.000. Plantaciones. Sí. Entonces, alrededor de estas plantaciones tiraríamos menestras. Claro, podríamos cubrir. Aparte que las menestras también cumplen otra función, por ejemplo, fijadores de nutrientes en los cultivos perennes. Claro. Entonces por también se supuesto. puede usar de esa manera. Fijación de nitrógeno. Nitrógeno, también. exactamente. Y luego la cosechas y la comercializas, indudablemente. Claro, y usas ya lo que te queda para cubrir como mantos lo que es todo tu cultivo perenne. La parte ya de la vaina que se queda Exactamente, como residuo. Y eso con el tiempo también se desintegra y forma parte como materia orgánica también del campo. Y la misma planta perenne lo va a aprovechar. Bueno, un tema interesante entonces que además de las leguminosas quería conversar contigo, enfatizar es el tema del forraje. El forraje. Entonces, creo que esta humedad podría permitirnos sembrar alfalfa, sorgo, ¿qué más? ¿Qué otros forrajes conoces que podríamos utilizar para alimentar ganados en zonas donde hay tanta necesidad y donde va a haber sequía? Mira, el forraje principal que cultivan en la zona de Jayanca es alfalfa. Se han enfocado muchísimo en lo que es alfalfa. Entonces, sí, bueno, la población no lo ve tanto como el fenómeno en sí para aprovecharlo, sino como lo ve como para prevenirnos nada más así. Pero si ya entramos con la idea de aprovechar el recurso que nos está brindando, sería muy bueno pues sembrar la alfalfa para poder vender y hay equipos de sesgo y de corte y prensado. Y hay prensado. equipos. Sí, o sea, tenemos podemos entender que la logística está organizada para poder desarrollar estos emprendimientos comerciales. Sí, exactamente. Existe la logística, pero tienes que conocer la zona en sí, porque muchas veces la parte de Jayanca pues queda inhabilitada a los accesos. No tiene alternativas, planes de contingencia, por Morrope, otras salidas. O sea que tú has venido que te viste, pero ya estás haciendo tu emprendimiento, ya quieres que te llame para ver en qué zona de Jayanca es que pueden hacer su alfalfa. Sí, sería muy bueno, la verdad. Siempre es bueno que el agricultor conozca nuevas alternativas y no solamente lo que maneja siempre, ¿no? Sino una visión distinta. Me ha gustado escuchar que estás probando con frambuesa, que es un cultivo que yo tengo mucha ilusión. Porque en mi época que me tocó promover el arándano, sabía que el arándano tiene que acompañarse con la mora y la frambuesa. Y ustedes ya han escuchado ese mensaje y justamente han sembrado ambas. Sí, claro. Bueno, manejo frambuesa ya 2 años, el cultivo en sí, variedades Heritage y Caroline. En la zona de Jayanca tenemos un cultivo hidropónico, es pequeño todavía lo estamos manejando. Entonces, lo que sí nos afecta el fenómeno, por ejemplo, es en el tema de la producción de la frambuesa, porque la frambuesa es un cultivo perecedero. Entonces, el tema de la lluvia y todo eso, pues sí nos afecta, definitivamente nos afecta. Claro. Tendríamos que ya manejar producciones a largo plazo, ¿no? En Europa se cubre totalmente la frambuesa para tener rendimientos positivos. Y la mora también, tienen ambas plantaciones. Sí, tenemos zarzamora. Sí, zarzamora variedad tupi tenemos. Bueno, entonces, Dante, no hay que asustarnos, sino que hay que prevenir y estar listos y organizados y generar los emprendimientos que podríamos crear desde los impactos luego de la lluvia del Niño. Exactamente, ingeniero. Como dice el dicho, ¿no? Siempre alguna catástrofe te trae algo bueno. Aprovechemos esa ventaja que nos va a dejar sí o sí el fenómeno del Niño. Perfecto. Muchas gracias, Dante. Ha sido un placer tenerte acá ingeniero. Y espero seguir encontrando. En Jayanca, entonces te busco ahí. En Jayanca nos vemos, y en Chiclayo, para visitar su planta. Gracias, encantado. Gracias, ingeniero.